Bienvenidos a una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo postmoderno. Soy el doctor Regino Ramos Jr. Estamos en De Pentecostés al presente, cómo el mundo ha pensado acerca de Dios. Esta es la sesión número 8, la ilustración, cómo eventos globales, la corrupción creciente en la Iglesia Católica, la filosofía, etcétera, nos llevó directamente a un nuevo centro. En la última sesión vimos 4 ideas importantes. Primero, la Iglesia Católica fracasó en preservar a Dios como el centro y esto causó duda en la gente. Número 2, el periodo de la Ilustración nos lleva a una nueva manera de pensar, aún entre los religiosos. Número 3, el argumento cosmológico demuestra que el universo tuvo, por necesidad, que tener un ser que lo creó. Y número 4, dado que Dios no es el autor de la confusión, entonces es evidente que la naturaleza no debe contradecir la Biblia. En esta sesión veremos cómo eventos globales, pensamientos nuevos y la corrupción creciente en la Iglesia Católica y la respuesta de los reformadores y la filosofía nos movió fuera de Dios como el centro hacia un nuevo centro. Los cambios en el pensamiento social rara vez ocurren de repente. Suelen ser la culminación de muchos años de pequeños cambios, o en algunos casos, la culminación de la insatisfacción final de la gente con cómo han ido las cosas. Esto es lo que ocurrió para provocar el periodo de la Ilustración. La ciencia comenzó a desarrollar y ganar aceptación. La filosofía comenzó a ejercer su influencia a medida que los pensadores, a través de sus escritos, ejercían una gran influencia en la sociedad. La alfabetización creció entre las masas. Fueron cosas buenas. Estos avances positivos condujeron a grandes descubrimientos en todas las áreas de la ciencia. Pero hubo cosas que llevaron a lo contrario. Entre el clero de la Iglesia Católica también hubo científicos y filósofos que reconocieron los grandes defectos de la Iglesia. La gente también notó los abusos y, a medida que aumentó la alfabetización, también comenzaron a dudar de la Iglesia. Estas dos corrientes de pensamiento, entre otras, prepararon el escenario para lo que vendría después. La Ilustración trajo la importancia del hombre y la naturaleza como características legítimas del mundo creado que merecían su atención y estudio. No solo estaba el libro divino, la Biblia, ahora también estaba el libro de la naturaleza, la revelación de Dios al hombre a través de la creación. El hombre ahora veía los eventos no solo como provenientes de la mano soberana de Dios, sino que ahora querían saber el porqué y el cómo de estos eventos. Cuanto mayor era el evento, más querían respuestas a estas preguntas. Y eventos mayores acontecieron, tal como el que aconteció reciente en nuestra época. Aconteció lo que se llama la plaga negra. Y como podemos ver aquí en esta diapositiva, lo más café fue donde empezó y poco a poco fue esparciéndose en Europa y el norte de África. ¿Cómo podría Dios permitir que tal cosa ocurriera? Esto causó dudas en Dios y en la Iglesia, a pesar de que fueron las enseñanzas de la Biblia aplicadas por los cristianos las que ayudaron a detener la propagación de la plaga. La Iglesia perdió poder.
Las mejores estimaciones actuales son que al menos 25 millones de personas murieron en Europa entre el 1347 al 1352. Esto era casi el 40% de la población. Algunas estimaciones indican que era el 60%. Murió la mitad de la población de París, de 100,000 habitantes. En Italia, la población de Florencia se redujo de 120,000 habitantes en el 1338 a 50,000 en el 1351, según las investigaciones de la Universidad de Iowa. De 1346 a 1353, la plaga bubónica se extendió por el norte de África y Europa. Se movió rápidamente a lo largo de las rutas comerciales que existían. Las estimaciones oscilan entre 70 millones y 200 millones de muertos, incluyendo otros lugares más allá de Europa. La peste negra se produjo inmediatamente después de la gran hambruna que azotó a Europa y lo hizo duro desde el año 1315 hasta el 1322. Estos dos diezmaron la población. ¿Qué pensaría la gente de estos dos grandes eventos cataclísmicos? La mentalidad medieval se sentaría y diría lo siguiente: es la voluntad de Dios. Aún sin embargo, la nueva mentalidad de la Ilustración preguntarían: ¿por qué Dios permitiría que esto sucediera? ¿Y cómo puede pasar esto? Estos eventos hicieron que la gente durara a Dios y a la iglesia, a pesar de que fueron las mismas recomendaciones de higiene del Antiguo Testamento las que ayudaron a salvar y en muchas comunidades detener la propagación de la plaga. Sabemos que la naturaleza también está sufriendo los efectos de la caída, como nos dice Romanos 8, del 20 al 21. La naturaleza también está en decadencia. Agregue a esto la corrupción masiva en la iglesia institucional. Durante generaciones, la Iglesia Católica y sus líderes habían hundido en decadencia moral, buscando poder sobre reinos y pueblos, tratando de mantener su posición política cueste lo que cueste, incluso asesinando a los creyentes. La iglesia había construido y estaba construyendo enormes catedrales a un costo increíble para los feligreses locales. Los papas, cardenales, obispos, etc., vivieron estilos de vida extravagantes que rivalizaban con los de los monarcas de la época. Los reformadores protestaron contra las indulgencias, la simonía y mucho más. La corrupción de la iglesia institucional trajo cambio. Los reformadores Lutero, Calvino, Zwinglio, Hus sabían que la iglesia católica era corrupta y llegaron a la conclusión que no se podría cambiar. La autoridad y la tradición de la iglesia perdieron ante solo escritura, solo gratia, solo fide, solus Christus, solo Deo gloria, que viene siendo solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios gloria. La invención de la prensa de Gutenberg también arribó a la puerta a que todo hombre tuviera acceso a la palabra de Dios. Ahora podría tener una relación individual en lugar de una mediada por la iglesia. El individualismo se convirtió en una idea aceptada en la iglesia. Martín Lutero, él mismo un sacerdote católico, vio estos pecados graves y buscó reformar a la iglesia.
no quería dejar la Iglesia Católica, sino que quería que eliminara los hechos pecaminosos y volviera a las Escrituras. La corrupción fue tan profunda que en algunos casos los creyentes fueron martirizados porque habían leído la Biblia por su propia cuenta. Al mantener la práctica de la misa en latín, el canto y los cánticos en latín, las escrituras en latín, el clero pudo mantener el poder espiritual sobre la gente. Es por eso que los reformadores sintieron fuertemente que estos tres deberían estar en el lenguaje común de la gente. Solo la Biblia y no las tradiciones de la Iglesia o el pontificado del Papa. Solo gracia y no la penitencia y ofrendas. Y solo se necesitaba la fe y no la mediación del sacerdote y los santos sacramentos de la Iglesia para que una persona se salvara. La salvación era solo a través de Cristo y toda la gloria era solo para la gloria de Dios. Todo hombre como individuo debería tener acceso a Dios y debería ser responsable ante Dios. Dios estaba en duda debido a los eventos catastróficos del 1300. La Iglesia estaba en duda debido a la vida no regenerada de los líderes religiosos y sus acciones atroces. El centro se estaba alejando de Dios. Y luego vino el siguiente golpe. Entran los filósofos. Esta frase muy conocida, cogito ergo sum. Yo pienso, por lo tanto, yo soy. Y esta frase fue traída por René Descartes. Él dijo que la duda entró como base del conocimiento. La palabra revelada de Dios ya no era suficiente para adquirir conocimiento y conocer el mundo. ¿Qué no se puede dudar? Y si pudiéramos dudar de todo, ¿hay algo a lo que podemos llegar y de lo que no podemos dudar? Ese fue el proyecto de René Descartes. Era que yo soy el que duda. Entonces llegó a la conclusión, pienso, por lo tanto, yo soy. Entra René Descartes, un filósofo que hacía preguntas difíciles. Quería saber qué era la realidad, qué podía saber realmente una persona y saber hasta tal punto de que fuera indudable. Descartes descubrió que podría dudar de todo excepto el hecho de que era él quien dudaba. Él estaba pensando así. Por lo tanto, podía saber de hecho que era él el que dudaba. Esto abrió la puerta a que la duda se convirtiera en fuente de conocimiento y no la fe. La razón se convertiría en la base del conocimiento y ese conocer de alguna manera tenía que ser a través de un medio que redujera la duda. Esto había derrocado a Dios como el centro. Hay 4 ideas importantes que podemos llevar a casa. Primero, la plaga negra, sus efectos y preguntas causaron que se cuestionara a Dios y su voluntad. Número 2, a través de los años cambiaron los pensamientos de los hombres. Número 3, los reformadores presentaron 5 solos: solo gratia, solo fide, solus Christus, solo Scriptura y solo Deo Gloria, como forma de enseñar la decadencia de la Iglesia Católica. Número 4, la filosofía trató de confirmar hechos como la existencia personal a través de la duda. La duda se convirtió
en un sistema para escudriñar la realidad. En la siguiente sesión veremos el efecto de la ciencia en el pensamiento del hombre, las características fundamentales de la ilustración. Vamos a ver preparando el escenario para el relativismo y por fin veremos a Friedrich Nietzsche. Gracias por estar conmigo en una respuesta razonada. Soy el doctor Regino Ramos Jr.